Bienvenidas a la mesa 1 de MoodComp del día 10 de noviembre. Vamos a dar inicio. Ya confirmamos que tenemos quórum, que está tanto el equipo CSF como el equipo JJK, el equipo que representa a la defensa, a la autoridad investigadora es CSF y al equipo de la defensa es JJK. Cada equipo tendrá 15 minutos de entrada para hacer sus exposiciones. Después tendrán 5 minutos de réplica cada uno y finalmente habrá 5 minutos de preguntas y respuestas con el jurado. No sé si alguien tenga alguna duda. ¿No? Ok. Entonces, si gustan, damos inicio. Queridos miembros del jurado, el día de hoy les expondremos el actual ilegal por parte de Gabat Pharma en relación con la investigación iniciada por la posible realización de prácticas relativas y absolutas restrictivas de la libre competencia. Para tener una mejor claridad, desarrollaremos primero los hechos de la investigación, segundo, las conductas imputadas y por último, los elementos que dieron pie a la actualización de estas prácticas. Respecto a los hechos, especificaré primeramente. En enero del 2020, Gabat Pharma adquirió una patente sobre un medicamento llamado ADE Plus, que está compuesto por la misma molécula que su medicamento pasado llamado Adelina. La única diferencia en estos es que elimina el efecto secundario que causaba la irritación estomacal. Segundo, en julio del 2020, Generic Health lanza al mercado un medicamento llamado Adovid, que entró en competencia directa con Adelina y ADE+. El 2 de enero del 2021, Gabat Pharma presentó un procedimiento contra Generic Health solicitando medidas cautelares respecto a la producción y comercialización de su medicamento Adovid. Se emitió posteriormente la sentencia sobre el recurso de nulidad presentado por Generic Health y se declara la nulidad de las medidas cautelares. En julio del 2021 se realizaron diversas publicaciones por parte de científicos que trabajaban en Gabat Pharma sobre los efectos de la adelimina y la citina en la anosmia, lo que claramente influyó en la percepción de los consumidores y la demanda de los medicamentos de ambos agentes económicos. Se descubrió después que en 2020 Yaja Pharma y Gabat Pharma celebraron un contrato con una contraprestación de 200,000 pesos a cambio de la obligación de no producir, no comercializar ni procesar el medicamento durante una vigencia de 5 años. Los antecedentes expuestos han recopilado elementos de convicción suficientes para respaldar la probable responsabilidad de Gabat Pharma. Es por ello que el día de hoy les presentamos los argumentos y pruebas con los cuales actualiza la Comisión de Prácticas Relativas y Absolutas Restrictivas de la Libre Competencia. Conforme a lo anteriormente expuesto, la autoridad investigadora ha identificado elementos que actualizan la siguiente práctica monopólica absoluta entre Gabat Pharma y Yaja Pharma. En el mercado de la producción, fabricación y comercialización de medicamentos antivirales de acción directa con adeliribina, por la celebración del contrato entre los agentes que restringe la oferta. El artículo 62, fracción tercera de la Ley de Competencia Económica de Yajalón, hace mención a 3 supuestos a cumplir para constituir una práctica absoluta. 1. Un contrato, convenio, arreglo o combinación entre agentes. Segundo, que los agentes económicos sean competidores. Y tercero, que la conducta tenga el objeto o efecto de establecer la obligación de no producir, procesar, distribuir, comercializar o adquirir una cantidad restringida o limitada de bienes. Conforme a lo anterior, se encuentra que se actualizan los supuestos referidos en el artículo 62 de la Ley de Competencia. En primer lugar, Yaja Pharma y Gabat celebraron un contrato. En segundo lugar, Yaja Pharma era un competidor potencial en el mismo mercado que Gabat. Para los efectos de la fracción imputada, los competidores potenciales se consideran competidores de acuerdo con precedentes internacionales y la doctrina jurídica. En este sentido, han resuelto la Comisión Europea, en el caso del medicamento citalopram, la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos, en el caso Estados Unidos vía Actavis, y la Comisión de Competencia de México, en el expediente IO 001-2021, en el que se resolvió que las prácticas monopólicas absolutas pueden ser realizadas entre competidores potenciales. Por lo que, con base en lo anterior, esta autoridad investigadora determinó que Yaja Pharma, al ser un competidor potencial dentro del mercado, para los efectos de la fracción imputada, era un competidor de Gabat Pharma en el mercado relevante.
En tercer y último lugar, el contrato impone a Yaja Pharma la obligación de no producir, procesar ni comercializar medicamentos con el principio activo de adeliribina durante 5 años, teniendo el objeto y efecto de restringir la oferta en este mercado. Por lo tanto, el contrato celebrado entre los agentes económicos constituye una práctica absoluta en violación del artículo 62, fracción tercera de la Ley de Competencia Económica de Yajalón. Asimismo, esta autoridad investigadora encontró elementos constitutivos de una práctica relativa restrictiva de la competencia por ejemplo, para identificar los elementos de esta práctica relativa, esta autoridad investigadora determinó que el mercado relevante es el de la producción, fabricación y comercialización de medicamentos antivirales de acción directa con avilivina. En el artículo 63 de la Ley de Competencia se encuentran los 3 supuestos que deben actualizarse para la constitución de dicha práctica. Respecto a los supuestos del artículo anterior, la fracción primera refiere a la actualización de un supuesto del artículo 65 de la ley, siendo el de el caso de la actualización de la fracción doceava. En el presente caso, y como se explicará más adelante, se actualiza dicha fracción porque el actuar de Gabat Pharma tuvo como efecto reducir la demanda que enfrentaba Generic Health. Ahora bien, un elemento esencial que esta autoridad investigadora estudió para determinar que las acciones llevadas a cabo por Gabat Pharma tienen el objeto o el efecto señalado en la fracción doceava anterior es la sustitución de los medicamentos con adeliribina. Del lado de la demanda, se identificó que no existe ningún medicamento cuyo compuesto activo pueda aliviar el efecto de la anosmia causado por el COVID-19. En ese sentido, los consumidores que presenten dicho síntoma buscarán aquellos medicamentos que específicamente lo traten. En el presente caso, las conductas realizadas por Gabat Pharma implican que sea el único agente económico que puede ofrecer dicho medicamento con dicho compuesto. Por el lado de la oferta, se identificó que la posibilidad de que un agente económico pueda fabricar, comercializar o distribuir un medicamento que funja como una opción diferente al de Gabat Pharma en un plazo reducido de tiempo es sumamente baja. Lo anterior debido a las altas barreras normativas que se requieren por Arsani, que es la autoridad sanitaria de Yajalón, para poder comercializar un medicamento, así como para la importante inversión necesaria que es necesaria para competir en todo el territorio de Yajalón, tal y como lo hace Gabat Pharma en la actualidad. Ahora, el artículo 63 dispone en su fracción segunda que las prácticas restrictivas a la competencia se actualizan cuando el agente económico que las lleva a cabo tiene una posición dominante en el mercado relevante. Esta posición dominante se determina con base en los criterios que tiene el artículo 69 de la ley. De acuerdo a las fracciones 1 y 3 de este artículo 69, que tratan sobre la participación en el mercado y la existencia y el poder de los competidores del agente económico, Gabat Pharma cuenta con un grado de participación de promedio del 95% en el mercado, desde que se introdujo Adelina en el año 2000 hasta hoy en día. Esto también tiene gran relevancia con la estimación de los índices de Herfindahl y de Lerner. Respecto al índice de Herfindahl, este arrojó valores superiores a los 9.000 puntos para todo el año 2022. Respecto a esto, estos 9.000 puntos están muy cercanos al máximo de 10.000 que tiene el índice de Herfindahl, que sería respectivo a un monopolio. Para el índice de Lerner, este estima la capacidad monopólica del agente económico y respecto a este caso en específico, el índice arrojó valores muy cercanos a su máximo de 1. En el 2019, que fue su valor más bajo, obtuvo valores del 0.78 y en el 2022 tuvo un valor del 0.97. Asimismo, respecto al artículo 69 de nuevo, en su fracción segunda habla sobre la existencia de barreras a la entrada. En este mercado hay barreras normativas a la entrada que se manifiestan en el régimen regulatorio de autorización de medicamentos por parte de la autoridad sanitaria, en que la farmacéutica que quiere entrar al mercado necesita adquirir la autorización, necesita adquirir la autorización de la autoridad sanitaria presentando estudios de distintos tipos sobre calidad y seguridad del medicamento. Asimismo, hay una segunda barrera normativa, que es el sistema de patentes y propiedad industrial dentro de la República de Yajalón respecto a los medicamentos. En este sistema, el Instituto de Propiedad Industrial otorga registros de patente a los medicamentos con el fin de incentivar investigación y desarrollo en la industria. Pero en este mercado relevante, Gabat Pharma adquirió una patente sobre el medicamento de Adeplus, que su única diferencia con su medicamento previo de Adelina, que ya tiene patente expirada, es que tiene un ingrediente adicional de citina.
Estas reivindicaciones de uso que tienen ambas patentes son demasiado similares y por lo tanto existe una duda razonable sobre el efecto de esta patente y las barreras que tiene este registro sobre la competencia en el mercado. Por lo tanto, el agente denunciado tiene una posición dominante en el mercado, ya que tiene una participación del 95% en un mercado altamente concentrado y que padece también barreras normativas a la entrada, de las cuales se beneficia por tener un carácter incumbente y le da la posibilidad de influir en el desarrollo y comportamiento del mercado sin que los posibles competidores puedan hacerle frente y contrarrestar las estrategias que ésta imponga. De lo anterior, la conducta anticompetitiva realizada por Gavad Pharma consiste en dos comportamientos diferentes que llevaron a la actualización del artículo 63 y 65, fracción 12ª de la ley. En primer lugar, la promoción de procedimientos administrativos para obstaculizar el proceso productivo y la demanda de Generic Health, como se comentó anteriormente. En la fecha de lanzamiento de AD+, Gavad inició un procedimiento administrativo por infracción de patente en contra de Generic Health, en donde solicitó y se le concedió la medida cautelar que le prohibió a Generic Health la comercialización del medicamento Adovir. Es importante mencionar que la patente bajo la cual comenzó el procedimiento administrativo fue una segunda patente que sacaron para la protección de AD+, con la única diferencia de la adelina y su genérico de que contrarresta el efecto secundario de irritación estomacal. Si bien la resolución que dio lugar a la medida cautelar fue declarada nula en el recurso de nulidad de Generic Health, el abuso del derecho, en este caso por parte de Gavad, constituye el comportamiento de sham litigation, es decir, el uso del litigio de patentes para impedir o postergar la entrada al mercado a competidores. La nulidad de la resolución no se dio sin antes tener como efecto el dejar a Generic Health fuera del mercado por casi 4 meses. La patente secundaria en sí no es la práctica, sino los procedimientos derivados de esta. Es relevante resaltar el abuso de Gavad y la mala intención de Gavad, que incluso, según la resolución de nulidad, afecta al interés general, especialmente por la pandemia durante este periodo. Es importante resaltar que por la información económica presentada, la autoridad no considera que haya ganancias en eficiencia. Estas tienen la característica de ser innovaciones en los factores de producción y en el uso más eficiente de los recursos. La ventaja que obtuvo Gavad respecto del medicamento, sin efecto secundario, es independiente de las prácticas imputadas. Este efecto secundario debió haber sido suficiente para ganar sobre sus competidores sin necesidad de producir los efectos anticompetitivos. En todo caso, el agente nos está dando la razón en que este efecto secundario no se trata con Adovir, por lo que la patente AD+ no debería tener el alcance de la restricción de este medicamento. En segundo lugar, la promoción de la publicación de artículos médicos que favorecen a AD+ sobre sus competidores. Entre julio y agosto de 2021, se realizaron diversas publicaciones en plataformas de supuestos trabajadores de Gavad, en donde se señaló la superioridad de AD+ en el tratamiento de anosmia, a pesar de que no existe evidencia de que AD+ tenga mayor eficiencia que la adelina o Adovir en el tratamiento de la anosmia. Dichas publicaciones impactaron negativamente las ventas de Adovir. Esta conducta anticompetitiva mencionada tuvo como efecto el desplazamiento indebido de agentes económicos, tal y como lo establece la fracción tercera del artículo 63 de la ley, siendo que a través de la medida cautelar, Generic Health fue obligado a suspender por completo la producción de Adovir durante casi 4 meses, imposibilitándolo en competir en el mercado, sufriendo también una caída total en sus ventas. Percibió 0 ventas de Adovir al mismo tiempo que Gavad Pharma aumentó sus ventas de AD+ en un 50% y las de adelina en un 11%, cuando su crecimiento estándar previo había sido únicamente del 10%. Como se puede ver en la gráfica, el incremento de ventas de Gavad Pharma es proporcional a las pérdidas de Generic Health. El análisis de la conducta, los documentos que van en el expediente y la información económica aportada para el presente caso es que se concluye que estas conductas tuvieron el efecto de desplazar indebidamente al agente económico, Generic Health, actualizando así la fracción tercera del artículo 63 de la ley. Asimismo, y por todo lo anterior expuesto y en conclusión, los eventos que llevaron a la investigación por posibles prácticas restrictivas de la libre competencia en el mercado farmacéutico de Yajalón han sido marcadas por una serie de acciones estratégicas por parte de Gavad Pharma,
Si se llega a probar que las prácticas restrictivas son reales y que Gabat Pharma ha violado la legislación de competencia económica, las implicaciones pueden ser significativas, tanto para el mercado como para los ciudadanos de Yajalón. Pagar a los competidores para que se mantengan fuera del mercado a costa de los ciudadanos no tiene nada que ver con la protección legítima a la propiedad intelectual. Gracias a la competencia, los pacientes pueden acceder a una asistencia sanitaria asequible. Asimismo, no se supone que es el objetivo y la obligación de esta comisión garantizar la libre competencia y concurrencia, así como prevenir, investigar y combatir los monopolios y las prácticas restrictivas de la misma. Por tanto, es crucial que para cumplir eficazmente con su objetivo y derivado de los elementos presentados el día de hoy, se tomen las medidas para eliminar las barreras a la competencia y la libre concurrencia, con el fin de proteger la misma y el acceso a los ciudadanos a productos farmacéuticos asequibles y de calidad en Yajalón. El resultado de este caso tendrá un impacto significativo en el mercado y en la vida de los ciudadanos. Gracias. Gracias, equipo de la autoridad. Procedemos con el equipo de la defensa. Gracias. Muchas gracias. Antes de que se pueda tomar el tiempo, por favor, quisiera compartir mi pantalla. Muchas gracias. Voy a compartirlo. Ahora sí. Adelante, gracias. Muchísimas gracias. Buenos días con la autoridad investigadora, el tribunal y el público presente. A continuación, vamos a defender a Gabat Pharma sobre la base de que no se ha cometido ninguna conducta competitiva y por ello presentaremos diversos argumentos de índole legal y económica. Primero es importante definir de qué trata el caso, y es que justamente la autoridad investigadora señala que el alivio de un efecto secundario, como es la irritación estomacal, no debió estar sujeto a presuntas conductas anticompetitivas. Esta frase la lanza sin más, no nos explica cómo. Justamente la presunta conducta anticompetitiva que nos imputan es por una instrumentalización supuesta de la propiedad intelectual, pero la propiedad intelectual en este caso está totalmente usada de manera correcta, porque la irritación estomacal es un efecto secundario que estaba generalizado en todos los medicamentos antivirales de acción directa de la neuraminidasa. Por ende, lo que hicimos es invertir en investigación y desarrollo, y lo que quisimos justamente es proteger nuestra propiedad intelectual sobre esta inversión, para tutelar y motivar más inversión. Este va a ser la fuente del caso que vamos a tratar. Ahora, en segundo lugar, queríamos señalar, sobre la primera imputación y sobre el supuesto acuerdo Pay for Delay, este debe ser analizado sin lugar a dudas bajo un estándar de prohibición relativa. Vamos a explicar por qué. Y sobre la segunda imputación, que tiene dos conductas, no se cumplen los requisitos para que se configure una práctica de prohibición relativa. La primera infracción imputada, el acuerdo supuestamente colusorio. Hay que ser claros, y es que estamos ante una conducta que debe ser analizada bajo el estándar de prohibición relativa. ¿Por qué? Ellos señalan que es un cártel, un acuerdo desnudo, consistente en la limitación de producción. Pero la interpretación tiene que ser literal, porque justamente como diversa jurisprudencia señala, la interpretación de restricción absoluta debe ser restringida solo cuando sean aquellas conductas que no tengan ninguna eficiencia en el mercado. Y acá paso al segundo punto que voy a señalar, y es que, en realidad, el tipo infractor limitación de producción es el siguiente. Establecer la obligación de no producir, y leo completamente, sino solamente una cantidad restringida y limitada de bienes. ¿Realmente el Pay for Delay encaja con el tipo infractor? La autoría investigadora podría decir, pero si bien es la limitación de producción, lo que quiere el legislador es recurrir a cualquier obligación de no producir. Pero esto no es adecuado en un procedimiento sancionador, donde la interpretación literal es tan importante para el derecho de defensa de los administrados. Y en segundo lugar, porque es que la limitación de producción sí es una conducta anticompetitiva y el acuerdo Pay for Delay, abstención de producción, no lo es, por lo siguiente. Porque mientras que la abstención de producción no demuestra eficiencia en el mercado, ya que el competidor solamente el competidor actual reduce su producción de 5 a, por ejemplo, 2, en la abstención de producción, más bien, lo que termina pasando es que no llega a producirse ningún medicamento, y esto puede tener eficiencias, porque cuando no se produce, o bien puede tener un efecto anticompetitivo, o bien puede tener un efecto de evitar ingresar una falla en el mercado, consistente en un producto que tarde o temprano iba a salir del mercado, es decir, va a ser una entrada infructuosa, porque iba a violar derechos de propiedad intelectual. Explicado esto,
puede comenzar con los efectos, porque mientras que la abstención de producción siempre tiene un efecto anticompetitivo, la limitación de producción, disculpen, la abstención de producción, es decir, el no producir, no de 5-1, sino 0 simplemente, puede tener eficiencias en el mercado. Análisis de los efectos del pay for delay como práctica relativa. En primer lugar, lo que nos ha señalado autor investigador es que habría una competencia potencial. Nosotros admitimos que hay una competencia potencial. Pero ¿qué es lo que termina pasando? Que según el caso Telefónica and Portugal Telecom, en Telecomisión Europea, no solamente se ve la competencia potencial per se, sino que no hayan barreras insuperables de entrada. En otras palabras, tribunal, tenemos que preguntarnos, ¿es que Yajafarma entraba al mercado, iba a realmente entrar al mercado de manera correcta? ¿Iba a entrar con una competencia lícita o prohibida? Es que creemos que sí o sí, si Yajafarma entraba al mercado y no celebraba este acuerdo Pay for Delay, iba a enfrentar una barrera legal insuperable consistente en la violación a los derechos de propiedad intelectual de Gabat. Vamos a explicar esto mucho más a fondo sobre por qué se violarían los derechos de propiedad intelectual, pero sin perjuicio de ello, a continuación señalamos que como iba a enfrentar esta barrera legal insuperable, las partes expresamente reconocieron esto en el fotoprint que muestra Mora y por ende activar el inevitable litigio, porque lo que querían ver es que no se introduzca una falla en el mercado consistente en ingresar un producto que iba a recurrir en competencia prohibida y tarde o temprano iba a salir, frustrando la expectativa legítima de los consumidores farmacéuticos. El anterior criterio ha sido considerado un interés legítimo, según numerosa jurisprudencia como el caso Generics UK del Tribunal de Justicia, donde es posible que un fabricante de medicamentos genéricos que se encuentre en situación de... Perdón, Carla Mercedes Zúñiga, ¿podrías apagar el micrófono? Muchas gracias. Un fabricante de medicamentos genéricos puede recurrir a este acuerdo Pay for Delay si le retribuye los gastos, porque iba a entrar al mercado de manera infructuosa y por ende iba a renunciar a entrar al mercado. Ojo, no iba a limitar la producción como nos quiere hacer creer la autora investigadora. Iba a no entrar en el mercado para no generar una ineficiencia consistente en un producto que tarde o temprano iba a salir. El hecho que Yajafarma fuera retribuida por los gastos no iba a ser considerado per se una conducta anticompetitiva, como es el caso de Generics UK que cito. Hay un motivo suficiente para hacer retribución de gastos, como por ejemplo los gastos derivados de los litigios que ambas partes quieren evitar. Por ende, eso no es una prueba indiciaria de nada. Finalmente, la regulación de la Comisión de la Unión Europea señala en su artículo 5 que el Pay for Delay puede ser considerado sospechosamente anticompetitivo cuando tenga una duración indefinida y un territorio indefinido, que exceda los 5 años. Sin embargo, el contrato Pay for Delay tiene exactamente 5 años y delimitado perfectamente en cuanto al territorio y a jalón. Entonces, si Yajafarma quiere entrar al mercado, espera esos 5 años y entra siempre y cuando no viole la fórmula, que es lo que protege a la propiedad industrial y que voy a explicar después. Sobre la segunda infracción imputada, que es supuestamente haber ocurrido un abuso de posición de dominio, no se cumplen los requisitos para terminar una conducta incompetitiva de proyección relativa. ¿Por qué? Según la autora investigadora, habríamos recurrido a dos conductas que obstaculizan el proceso productivo o reducen la demanda de Generic Health. Un supuesto abuso e instrumentalización del procedimiento administrativo ante la propiedad industrial y una supuesta participación en una campaña de desinformación al consumidor sobre publicaciones engañosas que señalaban efectividad del medicamento del mercado relevante y aparentemente inducían error al consumidor. Pero justamente como es un abuso de posición de dominio, más allá de que se cumpla el tipo infractor, tenemos que señalar tres aspectos principales. Primero, que Gabat no tiene posición de dominio en el mercado relevante. Segundo, que Gabat no tuvo como objeto o efecto directo o indirecto desplazar indebida a Yajafarma. Y tercero, que Gabat no causó un perjuicio económico a los agentes económicos que le pueda ser directamente imputable. Sobre que Gabat no tiene posición de dominio, acá hay que ser claros porque justamente lo que señala la autora investigadora es que la sustituibilidad debe ser perfecta. Ellos básicamente parten de la premisa de que como el medicamento derivado de la adribilina trata dos finalidades médicas, en concreto la anosmia, es decir, la pérdida de olfato, y la influenza, debería ser considerado solo porque no hay sustitutos perfectos que puedan coger esas dos finalidades médicas. Eso es una premisa falsa y de hecho una falacia, porque por un lado, si es que esto lo admitimos cierto, básicamente el mercado no, la adribilina no competiría con nadie, porque por un lado no podría competir con los que tratan la influenza y por otro lado no podría competir contra los que combaten la pérdida de olfato, la anosmia. Pero esto es falso, porque la sustituibilidad, según numerosa jurisprudencia, no tiene por qué ser perfecta. Si bien no hay el oseltamivir y el zanamivir, que es lo que hemos tratado a continuación, no tratan ambas finalidades médicas de manera perfecta. De todos modos, tratan una finalidad médica muy importante, que es el tratamiento de la influenza, y por ende sí ejercen presión competitiva, que es lo que ha tratado bien la autora investigadora, sobre los medicamentos derivados de la adribilina. Para recurrir a jurisprudencia relevante, en dos casos de fusiones, donde justamente hay un análisis de mercado relevante ante la Comisión Europea,
del 2009 al 2010, como lo señalo, se consideró que dos moléculas distintas, como por ejemplo puede ser la dirbilina con los oseltamivir y el zanamivir, pueden ser intercambiables si comparten una gama de aplicaciones médicas y el mercado de referencia debe definirse sobre toda la base de las moléculas que sean intercambiables. Por ende, lo que termina importando no es tanto si es que hay una sustituibilidad perfecta o una bioequivalencia exacta, sino que razonablemente pueden ejercer presión competitiva y voy a señalar por qué. El análisis de sustituibilidad razonable, entonces, no considera la bioequivalencia exacta, ni que trate todas las finalidades médicas posibles, porque eso sería prácticamente imposible, sino que basta con que los productos tengan la misma funcionalidad en algún sector, por ejemplo, el tratamiento de la influencia, al punto que razonablemente conlleva que los consumidores los consideren intercambiables entre sí para un uso médico. Tanto es así que si consideramos el ATC relevante, la clasificación ATC que importa tanto para estos casos, todos los principios activos señalados en el presente PowerPoint están incluidos entre el ATC G05H, antivirales de acción directa, que son inhibidores de la neuraminidasa. No solo está la deribrina, sino en el zanamivir, eroseltamivir y otros tantos. Pero hemos hecho un análisis de sustituibilidad mucho más importante, porque lo que hemos señalado es que dos cosas. Primero, que sean todas las sustancias activas disponibles en el territorio de Yajalón. Por eso hemos descartado el laninamivir, porque no existen productores en Yajalón o en México de este insumo. Sin embargo, también hemos descartado el peramivir por otro criterio, y es que para el análisis de sustituibilidad de la demanda, para que los consumidores realmente los consideren intercambiables entre sí, deben tener una característica farmacéutica relevante, que es el suministro directo por vía oral sin mayor complicaciones. No obstante, el peramivir se inyecta como una especie de aguja o catéter colocado en la vena. Consideramos que entonces es importante la intervención de una enfermera y un consumidor no estaría expuesto a esta contingencia para considerar intercambiables sus otras sustancias activas. Por ende, lo hemos acotado a la deribilina, al oseltamivir y el zanamivir, que todos se presentan oralmente. En el caso de la deribilina y el oseltamivir, son tabletas, son pastillas, y en el caso del zanamivir, es un polvo que se inhala por la boca fácilmente. Por ende, hay una facilidad clara en el uso de los tres. Ahora, habiendo acotado este mercado relevante a las sustancias activas que sí son intercambiables entre sí, existen 5 medicamentos inhibidores de acción directa para el tratamiento de la influenza que son fabricados por agentes económicos distintos a GABAT y por eso señalamos que hay presión competitiva. Estos son, por ejemplo, el caso de Glaxo Wellcome, productos Roche, entre otros. Incluso el precio regular en el mercado por unidad 75 miligramos es parecido a lo que se comercializa por parte de GABAT, y por eso consideramos que estas 5 empresas que usan oseltamivir y zanamivir son competidores actuales. Además de eso, hay que señalar que hay una sustituibilidad desde la oferta. De hecho, en el caso de las empresas que fabrican a partir del oseltamivir, al 6 de septiembre de 2017, Serral, Diamond y Alfarma, que producen a partir del oseltamivir, tienen una capacidad instalada para abastecer conjuntamente 274.000 unidades de sus respectivos medicamentos inhibidores, que contenían el principio activo oseltamivir. ¿Por qué eso es importante? Eso es el reporte, según el reporte oportuno de la autoridad investigadora, a enero del 2018 existían 110.000 unidades vendidas del medicamento de Adelina de titularidad de GABAT. Entonces, en el año 2018, para el 2018, las empresas Serral, Diamond y la Alfarma tenían la capacidad instalada suficiente para cubrir la demanda general de medicamentos destinados al tratamiento de la influenza, pudiendo en cualquier descuido de GABAT desplazar la demanda a su favor, y por eso es que hay una competencia efectiva e incluso una competencia mayor ante cualquier contingencia que enfrentará GABAT. Por ende, el medicamento es mucho más grande de lo que nos quiere hacer la autoridad investigadora, tampoco sumamente amplio porque hemos descartado 2 sustancias activas que no estaban disponibles por algún otro motivo de manera fácil, pero dado esta limitación acotada de nuestro mercado relevante, pero no tan restringida como nos hace ver la autoridad investigadora, el mercado no solo está compuesto por los medicamentos derivados de la deribilina, sino también los medicamentos derivados de zanamivir y oseltamivir. Ahora, sobre la competencia potencial, justamente estamos de acuerdo en que una barrera legal puede ser el registro sanitario, pero la competencia potencial ya existe. De hecho, hay una competencia potencial importante. ¿Por qué? Porque hay 5 empresas adicionales a las 5 mencionadas que ya tienen el registro sanitario, es decir, ya no tienen barrera legal insuperable, para comercializar a partir de oseltamivir. Por ende, como ya se les ha conseguido el registro sanitario, ante cualquier descuido, GABAT enfrentaría esta competencia potencial, tornándose competencia efectiva. La razón por la cual estas 5 empresas actualmente no comercializan oseltamivir es porque han decidido una estrategia comercial distinta. Pero ante cualquier descuido de GABAT, estos rápidamente utilizarían esta habilitación sanitaria que tienen y trasladarían la demanda a su favor, enfrentando una presión competitiva muy importante que GABAT reconoce que tiene. Ahora, sobre que GABAT no tuvo como objeto de efecto directo o indirecto desplazar indebidamente a Yaja Pharma y en Generic Health, hay que demostrar sobre la propiedad intelectual y explicarlo mucho más a fondo. La patente secundaria
para extender la vigencia de la patente primaria. ¿Por qué la extiende? Hay que ser claros, y es que no es que se extiende la patente primaria porque sí, sino porque lo que hace la patente secundaria es que no protege únicamente la presentación farmacéutica de un medicamento, sino la manera de producir el mismo a través de una fórmula concreta. De hecho, en el escrito de imputación de cargos de la autoridad investigadora, señores del tribunal, ellos reconocen esto, considerando que la reivindicación a través de la propiedad intelectual es exactamente la formulación del medicamento fármaco-biológico mediante el principio activo adrevilina para el tratamiento del padecimiento médico derivado del virus de la influencia. Entonces, incluso si ahora añadimos los efectos secundarios de irritación estomacal, igual el anterior medicamento de GABAT ya tenía esta fórmula, que era usar el principio activo adrevilina para el tratamiento de la influenza. Por ende, en el caso de que la AD Plus tenga un beneficio adicional, de todos modos sigue siendo la misma fórmula anterior del medicamento primario, del primer medicamento de GABAT. Es por eso que la patente secundaria bloquea cualquier posibilidad de usar la fórmula de la patente primaria, no porque sí, sino porque hay una razón de eficacia y seguridad detrás de ello, y hay una razón de altura inventiva que voy a explicar. Ahora, esta sustentación ha sido basada en numerosas jurisprudencias. En el caso de Apie, es una empresa como Gabat, que era titular del medicamento inflamatorio Humira. Ellos usaron altura inventiva. Ellos básicamente hicieron que Humira tenga menos reducción dolor por las inyecciones médicas, es decir, que genere menos dolor por esas inyecciones. Y por ende, en julio de 2022, el juez estadounidense Frank Easterbrook acogió positivamente la apelación de la farmacéutica Apie, confirmando su demanda contra la Autoridad de Competencia de Estados Unidos. Lo que el juez falló y que lo que nos importa para estos efectos es que las patent thickets o el uso de varias patentes secundarias, en el caso de GABAT solo es una, pero acá Apie había usado varias patentes secundarias, no implica per se la comisión de una conducta anticompetitiva, porque Apie iba a retrasar la entrega de genéricos, es cierto, pero el objetivo legítimo de introducir mejores propiedades farmacéuticas en su medicamento, como es aliviar el dolor de las inyecciones médicas en condiciones tan importantes. Muchas gracias, equipo de la defensa. Se ha acabado su tiempo. Procedemos a la réplica de la autoridad. Tienen 5 minutos. Respecto a lo alegado por el agente económico sobre que al no existir una resolución dentro de los demás procedimientos y que por eso esta autoridad no puede proceder, es importante señalar que no tiene fundamento ni sustento alguno. La Comisión es la autoridad competente para la prevención, investigación y combate de los monopolios y prácticas restrictivas de la competencia. Por lo que, y para que no haya dudas, se aclara al agente económico que la presente investigación versa sobre la obstaculización del proceso productivo y prácticas absolutas y relativas, teniendo como elemento el abuso del derecho de una patente expirada. Como puede verse, no es el derecho intelectual en sí lo que se analiza, sino su uso y sus efectos. Por otro lado, la autoridad investigadora desechará únicamente la denuncia por notoria improcedencia. Los hechos denunciados no constituyan violaciones a la ley y los agentes económicos no tengan poder sustancial y esté pendiente un procedimiento ante la comisión respecto a los mismos hechos y mismas conductas, por lo que lo argumentado por el agente a que esta autoridad deberá desechar la investigación es ilógico e infundado. Asimismo, respecto al precedente mencionado por Gabat, se hace mención y se resalta que dicho precedente únicamente resuelve sobre las violaciones a una patente en una licitación pública y que el cierre de dicho expediente fue derivado de que no se encontraron elementos suficientes para sustentar la presunta responsabilidad del agente económico. De igual manera, haremos énfasis en que para el comportamiento de un sham litigation no es necesaria una resolución del Instituto de Propiedad Intelectual. No es el derecho intelectual lo que se analiza, sino su uso y sus efectos. El derecho de propiedad intelectual no da un privilegio para violar las leyes de competencia económica. Así fue resuelto por la COFECE de México en el expediente DE 22-2007, siendo que la tenencia de derechos de propiedad intelectual no justifican que se usen de una manera anticompetitiva en violación de las respectivas leyes. Es importante también resaltar que esta autoridad a lo largo del presente caso ha actuado conforme al principio de legalidad. Por otra parte, sobre el argumento de la ausencia de posición dominante en el mercado relevante, se especifica que esta autoridad investigadora definió el mercado relevante con base en lo siguiente, utilizando el precedente de United States versus Marine Bancorp, en el que se especifica que hay 3 elementos. Primero, el mercado productivo relevante, el mercado geográfico relevante y la dimensión temporal. Smith Green Corp versus Eli Lilly determina que los productos pueden incluirse en el mismo mercado en función de sustitución efectiva, por el lado de la denuncia. Como lo mencionó la Corte en Times Picayune versus United States, para cada producto existen sustitutos, pero el mercado relevante no puede comprender significativamente esta gama infinita de productos. El círculo debe estrecharse para excluir cualquier otro producto en que dentro de las variaciones razonables de precio solo se dirija a un número limitado de compradores o cuyas elasticidades cruzadas de la demanda sean muy pequeñas. Como sabemos, la investigación y el inicio del procedimiento son independientes, ya que es dentro del DPR que el mercado de las conductas imputadas se definen, siendo así que se definió relevante
que el mercado iba a ser la producción, fabricación y comercialización de mercados antivirales de acción directa con la adiliribina. Por otro lado, utilizar la inhibición de neuraminidasa como un criterio para definir el mercado relevante da lugar a una definición incorrecta del mismo. La característica única que tiene la deliribina es que tiene la capacidad de tratar el síntoma de la anosmia causada por el virus de COVID-19. Únicamente la deliribina tiene esa capacidad. Al omitir este criterio, se está tomando en cuenta medicamentos irrelevantes para el mercado y las conductas imputadas, pues como ya se ha mencionado, ningún otro fármaco es capaz de combatir este síntoma específicamente causado por COVID. En ese sentido, la anosmia por COVID únicamente puede ser tratada por medicamentos con el compuesto de adiliribina, en virtud de que varios estudios elaborados por la Universidad de Johns Hopkins y Harvard University han concluido que la anosmia es provocada por un estado inflamatorio en los tejidos pulmonares, así como un estado inflamatorio del cuerpo en general, mientras que los medicamentos para tratar la influenza actualmente hay en el mercado no tienen la capacidad de atacar la inflamación generada por COVID. Por lo tanto, los consumidores que busquen tratar la anosmia por COVID únicamente podrán hacerlo con medicamentos que contengan adiliribina. Incluso, el agente económico menciona que el análisis de sustituibilidad entre productos farmacéuticos se concentra en que dichos productos tengan la misma funcionalidad. Por lo tanto, esta autoridad identifica que no existen sustitutos, pues no hay moléculas intercambiables con la adiliribina. Siendo así, que en el mercado relevante encuadra a Gabat en una posición dominante conforme al artículo 69 de la ley. En respuesta a su argumento de que el pay for delay deberá ser imputado como relativa, antes que nada nos gustaría resaltar que la gente no está negando la práctica de pay for delay. Y si bien en otras jurisdicciones se puede calificar como una relativa, en Yajalón está tipificado como una absoluta y se sanciona per se. Por tanto, todo argumento relacionado con eficiencias es inoperante e inatendible. El hecho es que produce los efectos de restringir la oferta y encuadra en el artículo de la ley. La ley establece explícitamente los comportamientos que configuran la práctica absoluta. Donde la ley es clara, no hay lugar a la interpretación. Principio in clario legis non fit interpretatio. Gracias. Gracias. Adelante, equipo de la defensa. Tienen 5 minutos. Y muchísimas gracias. Solo para demostrar la prohibición absoluta que no encaja, acá voy a señalar que el artículo 62, numeral 2 de la Ley de Competencia de Yajalón señala explícitamente la obligación de no producir, procesar, distribuir, comercializar o adquirir, sino, y es la lectura completa, solamente una cantidad restringida o limitada de bienes. Precisamente en los alegatos iniciales señalamos que, mientras que la abstención de producción no tiene una lógica de eficiencia y por eso se sanciona sí o sí bajo el principio de tipicidad, como una conducta anticompetitiva total, que no quiere analizar sus efectos porque ya se considera que es perjudicial. La abstención de producción, y en otras jurisdicciones ha sido omitido, también en México, puede ser una conducta que puede tener eficiencia en el mercado, como lo que hemos señalado. En segundo lugar, queríamos señalar que los efectos del pay for delay sí deben analizarse, porque Yaja Pharma iba a entrar al mercado bloqueándose una barrera legal insuperable, que era la violación de los derechos de propiedad intelectual. Ahora, sobre la posición de dominio, para el análisis de la posición de dominio, tenemos que señalar lo siguiente. Y es que, según la autoridad investigadora, lo importante del adribilina no es tanto el tratamiento de la influencia, sino de la anosmia. Ojo, señores jueces, no nos han explicado por qué la anosmia, la ventaja añadida de un competidor como la adribilina, es tan relevante. ¿Por qué sería más relevante el tratamiento de la pérdida de olfato, un efecto secundario del COVID, porque no trata el COVID por completo, que el tratamiento de la influenza como tal, porque lo que hace la adribilina sí es tratar por completo la influenza? Nosotros consideramos más bien que lo más importante es la influenza, pero sin perjuicio de ello, incluso si la adribilina tiene el efecto de poder aliviar la pérdida del olfato, eso no quiere decir que no sea competidor de los oseltamivir y el zanamivir. De hecho, todos los competidores siempre tienen una ventaja agregada, un valor agregado. Eso no quiere decir que dejen de ser competidores. Por mostrar un ejemplo, el oseltamivir tiene el valor agregado que, si bien no es el más eficiente para atacar la pérdida de olfato, el oseltamivir, según la World Health Organization, se toma en los primeros 2 días. Por ende, es imposible que ataque la pérdida de olfato que en el 4.º día, pero lo que sí hace es que rápidamente cura la influenza o obstaculiza los virus de la influenza, porque evita que se multipliquen a partir del 2.º día. Por ende, lo que hacen los oseltamivir es que también tiene su propio valor agregado, también tiene su propio beneficio, también tiene su propio caballito de batalla, pero igual es competidor de la adribilina, porque mientras que la adribilina se toma el 4.º día y por ende es capaz de tratar la pérdida de olfato, la adribilina tiene su propia valor agregado y el oseltamivir tiene su propio valor agregado. Eso no quiere decir que dejen de ser competidores. Un competidor siempre tiene su valor agregado, tiene su caballito de batalla, pero eso no quiere decir que la sustituibilidad razonable exista.
Tan es así que, como hemos demostrado, la clasificación ATC, que es lo relevante para el análisis de mercado relevante, es la misma. G05H, antivirales de acción directa, que son inhibidores de la neuraminidasa, que son inhibidores de la influenza. Además, queremos señalar que sobre que tuvo un objeto de efecto indirecto desplazar indebidamente porque aparentemente se instrumentalizó la propiedad intelectual, tenemos que ser claros, y es que lo que hizo Gabat es enviar la señal correcta al mercado. ¿Por qué? La irritación estomacal es un fenómeno generalizado en el mercado relevante. Como señaló nuestro escrito, los tres principios activos, adrevirina, oseltamivir y cenamivir, trataban con esta irritación estomacal. Por ende, lo que hacía Gabat es que buscaba quitar un efecto secundario y enviaba la señal correcta al mercado relevante lo siguiente. Las farmacéuticas que inviertan en investigación y desarrollo para aliviar algún malestar secundario relevante serán premiadas por su buena inversión. Hay otros efectos secundarios en el mercado relevante, tales como, por ejemplo, que la adrevirina y oseltamivir y cenamivir causan convulsiones o causan confusión repentina o causan dolor de cabeza. Lo que hace Gabat es atacar un efecto secundario, pero pronto más farmacéuticas atacarían otros efectos secundarios, y eso es positivo porque la protección legítima a través de una patente secundaria por parte de Gabat es lo que incentiva a que en general las demás farmacéuticas, oseltamivir y cenamivir, inviertan en investigación y desarrollo. Con esto yo el pase a la economista Michelle Delagui. Muchas gracias. Honorable Tribunal, rechazamos las acusaciones de desplazamiento indebido del mercado de Generic Health, en tanto que la correlación entre ventas de AD+ y Adovit se da solo débilmente, y tampoco se nos puede acusar de competencia desleal con una campaña de desinformación como aluce la autoridad investigadora, en tanto que para atribuírsenos responsabilidad legal por un artículo de opinión no patrocinado públicamente por Gabat y presentado no en publicaciones revisadas por pares, que Gabat sí financia de esas y con justa razón, por la innovación con la que nos caracterizamos, sino solamente en un periódico sin mayor peso académico, es abusar de este recurso, puesto que la autoridad investigadora debió presentar prueba fehaciente de que Gabat pagó por las conclusiones de ese artículo de opinión, prueba que de hecho no existe. Y es más, no se puede asegurar que la publicación de artículos científicos de cualquier clase tenga un impacto directo en las ventas de Adovit, puesto que, como vemos en la siguiente diapositiva, la la correlación no es estadísticamente significativa la alta dispersión en la variación porcentual de las ventas por producto del referido en el periodo entendido entre la publicación de este artículo de opinión y la publicación de Arizani en octubre de 2021. Y ello tiene razón de ser en que, de hecho, la principal determinante de las ventas y por ende del ingreso de Adovit es la demanda por medicamentos basados en adeliridina, sobre la que Gabat no tiene realmente injerencia porque responde a factores como los ciclos de contagio de COVID y el propio ciclo económico. Y hablando de la Perdón, se ha demanda, acabado su tiempo, equipo de defensa. Procedemos a las conclusiones del equipo de la autoridad. Sí, Adelante. se recuerda al agente económico que se mencionó que uno de los elementos para determinar el mercado relevante es la dimensión temporal. La anosmia de COVID era una necesidad nueva cuando viene el COVID, por lo que la dimensión temporal sí se tiene que considerar para la obstaculización del proceso productivo. Solo tiene sentido cuando ésta tiene posición dominante. Es relevante mencionar que esta autoridad no está juzgando sobre la validez del registro de patente, sino del abuso de estos derechos para desplazar competidores, que es ilegal per se según el artículo 65, fracción 12ª de la ley. La conducta imputada en este caso no es sobre el fondo del procedimiento que le compete a la autoridad en materia de propiedad intelectual, sino respecto de si éste se realizó con el objeto o efecto de desplazar a Generic Health. En el mismo sentido en que la gente expone en el párrafo 2 de la sección B1 de su escrito, la fórmula de AD+ y de Adovit es distinta, por lo que no podrá haber infringimiento de la patente. La realidad es que el medicamento genérico de Adovit no pudo haber infringido la patente porque Adovit no contiene elemento innovador alguno de la segunda patente, sino únicamente de la primera, que ya había vencido. No hay evidencia de que haya mejoras en el tratamiento de la influenza o la anosmia con un nuevo medicamento. El reclamo solamente sería razonable si Adovit tuviera citina en su composición. Respecto a la patente secundaria, su legalidad no está en debate, sino más bien el hecho de que el Adovit no contiene elementos de esta segunda patente. La imposición de barreras de entrada con base en patentes caducas lo está. Precisamente porque no se usa la misma fórmula, es que el reclamo de Gabat no entra dentro de la protección de la patente, y por lo tanto, la eficiencia en este sentido por la protección del derecho es inexistente. Adicionalmente, se declaró nula la resolución que concedió las medidas cautelares. Incluso la autoridad administrativa resaltó que esta medida estaba afectando el interés general. A partir de lo anterior,
es que concluimos que la intención de GABAT no era la de proteger su derecho, sino obstaculizar la presencia en el mercado de Adobe. El procedimiento se realizó con mala intención y sin fundamento legal, por lo que constituye el comportamiento de sham litigation. En conclusión, respecto a las prácticas relativas, el análisis presentado por el agente en relación con el mercado relevante es erróneo, pues como es posible observar en el DPR emitido por esta autoridad, el mercado relevante es el de la comercialización mayorista de los antivirales, cuya molécula activa es la de la eribina en yajalón. En primer lugar, el agente está presentando información engañosa en la conclusión de su defensa. Asimismo, consideramos por lo expuesto a lo largo de esta audiencia que el agente no está generando ganancias en eficiencia y no se encuentra evidencia económica alguna dentro de la defensa del agente que haga referencia a estas ganancias. En segundo lugar, si bien la autoridad está de acuerdo en que las patentes dentro de los parámetros legales contribuyen a la competencia económica, cuando se abusa de estos derechos para desplazar competidores, es imposible afirmar que no se afecta a la competencia. Esta autoridad hace énfasis en que la adquisición de la segunda patente en ningún momento se considera una práctica anticompetitiva. Más bien se considera así el abuso de este derecho y sus efectos. En este sentido, y conforme a lo fundado y motivado, es que se constituye el comportamiento de sham litigation de la conducta, en violación del artículo 65. Respecto de la práctica absoluta, sobre el contrato celebrado entre GABAT y Yaja Pharma, se especifica que Yaja Pharma se obliga a no realizar ninguna actividad o acción tendiente a producir, comercializar o promocionar el potencial medicamento. Recordemos que las prácticas absolutas serán nulas de pleno derecho y no producirán efecto jurídico alguno. El pay for delay en México se ha sancionado como práctica monopólica absoluta, por ejemplo, en el expediente IO 001-2021. Asimismo, en el caso de Lundbeck y otras farmacéuticas, la Comisión Europea resuelve de la misma manera, en una conducta prácticamente igual a la presente. El hecho de que en el promedio del contrato se establezca que el tipo de contrato es de distribución de gastos erogados con Yaja Pharma no implica que lo sea, ni que lo vuelva legal. Esta autoridad considera que en caso de que la gente tuviera en efecto un reclamo de propiedad intelectual y quisiera evitar controversias, no hubiera sido necesario realizar un pago a la parte que, según la denunciada, estuviera infringiendo su derecho. En todo caso, sería al revés, y tendría que ser Yaja Pharma quien tendría que pagar por infringir la patente. Esta autoridad no encuentra lógica alguna en la defensa de la gente. Adicionalmente, sin importar lo que diga el contrato sobre los efectos de evitar cualquier litigio entre las partes y mitigar los gastos, la realidad es que el contrato tuvo el objeto y efecto de imponer obligaciones de restricción de la oferta en el mercado. No es necesario hacer un contrato para cumplir con la ley. Para esto ya está la ley. Es claro que los comportamientos constituyen las prácticas imputadas y, de acuerdo al principio de legalidad, tuvieron los efectos anticompetitivos de conformidad con las fracciones imputadas. Asimismo, nos gustaría aclarar que en ningún momento el agente económico dice o niega esta conducta. Gracias. Muchas gracias. Ahora procedemos con las conclusiones de la defensa. Adelante, por favor. Muchas gracias. Reiteramos rechazo a las imputaciones que nos hace la autoridad investigadora en cuanto a la acusación de desplazamiento indebido de generic hell en el mercado de medicamentos que utilizan la deliribina como principio activo. Esto debido a que nuestras acciones no tuvieron en ningún momento ni el efecto ni el objeto de restringir la oferta de dichos medicamentos. Ahora bien, con respecto al daño que se nos imputa para el beneficio común, dicho también entendido como el beneficio de los consumidores finales. La demanda no muestra los cambios esperados ante la supuesta restricción de la oferta que la autoridad de competencia desea atribuirle a GABAT. De hecho, incluso durante la salida del mercado de Adovit, no redujo la cantidad demandada de medicamentos que utilizan la deliribina como principio activo, sino que esta creció sostenidamente hasta la ida transitoria de mayo, hasta la caída transitoria de mayo de 2021, que es curiosamente cuando Adovit regresa al mercado. Y es porque esta demanda, como ya mencionamos, está sujeta a factores como los ciclos de contagio de COVID y el propio ciclo económico, cosas sobre las cuales GABAT no tiene injerencia, por lo cual no se puede suponer que GABAT haya perjudicado a los consumidores finales. Ahora sí, Alessandra. Muchísimas gracias. Para concluir, vamos a recurrir a los argumentos de la autoridad investigadora. Según la autoridad investigadora, la práctica absoluta de pay for delay es sí o sí una práctica absoluta.
Sin embargo, esto no encaja con el tipo infractor, porque como mostré en la réplica, justamente el tipo infractor es la limitación de producción. Si una autoridad de competencia de México, como ellos señalan, habría incurrido en error, no quiere decir que en Yajalón el tipo infractor sea absoluto. De hecho, he mostrado por qué es la limitación de producción la que siempre genera ineficiencias en el mercado, pero la abstención de producción puede responder a una lógica de evitar entrar a un mercado un medicamento que sí o sí va a violar los derechos de propiedad intelectual. Según la autora investigadora en su réplica, el pago debería ser Yaja Pharma Gabat. Pero esto es un mal entendimiento de cómo funciona el Pay for Delay y su lógica de eficiencia. Gabat ya no necesita retribución porque lo que le importa es algo cualitativo, que es que no entra al mercado un medicamento que debe violar sus derechos de propiedad intelectual. Si no entra, no hay una afectación. Pero Yaja Pharma violó los derechos de propiedad intelectual y aún así desea retribuir sus gastos, como menciona la jurisprudencia relevante, porque lo que quiere es que no haya litigios, pero también que a la vez su ilícita inversión, investigación y desarrollo, pero que igual es una inversión, sea retribuida para que ambas partes lleguen a un acuerdo amistoso. Por ende, a Yaja Pharma sí le interesa algo cuantitativo, que es retribuir sus gastos o sus costos hundidos, y en el caso de Gabat le interesa algo cualitativo. Además, queremos señalar sobre la práctica relativa que según la autora investigadora habría un sham litigation. Sin embargo, ese es un mal entendimiento de cómo funciona la propiedad industrial. Lo que le protege la patente secundaria no es per se la patente primaria, sino como señalaba en los alegatos iniciales, es el uso de una fórmula, es utilizar la adribilina para producir un medicamento patentado o genérico que trate la influenza. La autora investigadora se ha cerrado en señalar que la inhibición de la neuraminidasa o el tratamiento de la influenza no es tan relevante. Sin embargo, esto es contrario a toda lógica, porque si utilizamos su lógica, realmente la adribilina no competiría con nadie. Por un lado, no podría competir con los medicamentos derivados del mismo ATC que tratan la neuraminidasa o la influenza, porque no tienen esta aplicación médica adicional que aparentemente es muy relevante como el tratamiento de la pérdida del olfato. Pero por otro lado, no podría competir con los medicamentos de COVID que generan un retraso de la pérdida del olfato, porque no tendría esta aplicación médica del tratamiento de la influenza. No nos han explicado por qué ese tratamiento la pérdida del olfato es tan relevante. No nos queda claro por qué es que es una aplicación médica, como he señalado, no sería simplemente una aplicación médica adicional que es una ventaja comparativa del medicamento. Como he señalado en la réplica, el oseltamivir también tiene su propia ventaja comparativa, que es justamente tratar, por ejemplo, en los primeros 2 días la influenza, porque se aplican los 2 primeros días según el World Health Organization. Por ende, que un competidor tenga una ventaja comparativa, que tenga un caballito de batalla, que tenga algo adicional, no deja de hacer que haya una sustituibilidad razonable, al punto que incluso pertenecen al mismo ATC, que es inhibir la neuraminidasa. El ATC tradicionalmente se usa para limitar el mercado relevante, porque hay moléculas que si bien no son bioequivalentes, son intercambiables para los consumidores, porque un consumidor que quiera tratar la influenza, que es algo tan importante, directamente se inhibe la influenza, va a recurrir a los medicamentos derivados del oseltamivir y a los medicamentos derivados del zanamivir, en caso no se pueda recurrir a los medicamentos de la adribilina. Por todo lo señalado, hemos demostrado en primer lugar que el mercado relevante ha sido incorrectamente limitado. La autora investigadora tenía la carga de la prueba de demostrar que este beneficio médico adicional era tan relevante para demostrar que no había una sustituibilidad razonable. Nunca hemos buscado en la autoría de competencia una sustituibilidad perfecta, sino razonable. Incluso pertenecen al mismo ATC, lo cual demuestra aún más que hay una aplicación intercambiable. Y en segundo lugar, hemos demostrado que no encaja con el tipo infractor del acuerdo Pay for Delay. Simplemente no encaja, no hay una limitación de producción. Y en un procedimiento sancionador siempre tiene que haber una interpretación restringida, porque la interpretación antojadiza o más finalista o histórica de la ley deja en estado de indefensión al competidor o al administrado, y por ende justamente hemos demostrado que el acuerdo Pay for Delay sí tiene la eficiencia de evitar ingresar al mercado el medicamento Yaja Pharma, que tarde o temprano iba a violar los derechos de propiedad intelectual, porque iba a utilizar la misma fórmula de los medicamentos de Gabat. Muchísimas gracias. Gracias. Ahora procedemos a preguntas del jurado, en caso de que las tengan. Adelante, no sé, Fernanda, Juan Pablo, Delia, si quieren yo voy Eh, al final. sí, bueno, un par de preguntas, si me permiten, Delia, Fernanda, para la autoridad. Eh, Me gustaría saber cómo sustentan que son productos similares, si además o ADPlus tiene una combinación de compuestos, si reconocen también dentro de su análisis que tiene una patente secundaria. Esa sería una primera pregunta. Bueno, consideramos que son similares porque precisamente atacan los mismos, las mismas
bueno, enfermedad, en este caso influenza, o síntomas, el síntoma de la anosmia, pero precisamente por este efecto secundario, que es el que se protege en la patente secundaria y no se encuentra en la primer patente que ya había vencido, es que consideramos que pues no puede entrar dentro de esta protección. Ok, y relacionado nada más bajo qué también principio determinaron, concluyeron que solamente los productos que contienen aridibilina son considerados sustitutos. Sí, porque precisamente el síntoma de la anosmia, que recordamos que en todo este contexto fue durante la pandemia del COVID. Entonces, eh, la adeliribina es la única sustancia activa que se conoce que puede combatir el síntoma del COVID, de la Ok, anosmia. Sí. uno último, nada más sobre el argumento expresado por el agente económico, que sustentaron que la publicación del artículo no se demostró que fue pagado por Garat, cómo determinan que el mismo fue campaña de esta empresa. No, tienes razón en que no se demostró. Sin embargo, los médicos supuestamente estaban trabajando en Gabat en esa época. Además, conforme a la información económica que si me pudieran hacer el favor de proyectar mis compañeros en la presentación, podemos notar que precisamente cuando se hacen estas publicaciones es que baja los dos medicamentos que no contienen citina, o sea, adelina y Adovir, y sube a D+. O sea, entonces en este caso es evidente y precisamente porque el COVID era una enfermedad muy nueva y todavía lo es y no se tiene como información suficiente para saber sobre todos los medicamentos que son mejores, es que los artículos publicados le están dando una superioridad a AD+, cuando la realidad es que no hay evidencia de que AD+ tenga mejores efectos en contra de este síntoma de anosmia, perdón. Sí, igual los artículos salieron en un momento en el que no se sabía nada del COVID. Entonces, cuando van saliendo los resultados y se retoman por la prensa, pues sí se tiene un objeto o sea, en el mercado. O sea, justo como comentó Bárbara, el COVID era una enfermedad nueva de la que no se sabía absolutamente nada y no se había escrito nada en ese momento. Entonces, pues de ahí fue que partimos. Y Juan Pablo, igual también quería agregar un poco respecto a, perdón que ya pasó la pregunta, pero quería agregar respecto a tu pregunta de la debilidad, respecto a la definición del mercado relevante. También identificamos que no es sustituible dado que la adiribina, como dijo Bárbara, al tratar únicamente es el único compuesto que puede tratar la anosmia por COVID generada por esta inflamación que causa el virus. Se identifica que después Gabat, al intentar sacar su otra patente con ADE Plus, intentó ya comercializar ese producto como un producto, o sea, que ayuda también a aliviar este síntoma. Por eso también hicieron esa patente. perfecto. Y nada más un par de preguntas para el agente económico, Alexandra, perdón. Eh, ¿Por qué dentro de la exposición del caso consideraron al registro sanitario como una barrera? Si bien ya un producto genérico es del dominio público y cualquier compañía lo puede solicitar. Sí, muchas gracias. Lo que hemos considerado como registro sanitario es per se por la análisis de barreras de entrada que hacía el equipo de la autoridad investigadora. Hemos considerado que, y si bien el registro de marcas implica que una patente primaria no impide que un genérico entre, lo que termina siendo es que todos los medicamentos patentados o genéricos necesitan un registro sanitario ante una autoridad distinta para poder entrar al mercado, ya que esto asegura que se puede identificar directamente al productor y se puede identificar también la composición y todo lo que tiene que ver con el medicamento. Por eso señalamos solamente para efectos de la competencia potencial que el registro sanitario no era un obstáculo porque ya muchas empresas lo tenían. Muy bien. Por último, ya
Nada más me gustaría saber, y no me quedó claro si el término de 5 años del contrato está o no bajo el supuesto de la ley y se puede determinar como legal o ilegal. Sí, muchísimas gracias. Como mencionaba, la ley solamente te sanciona como acuerdo desnudo la limitación de producción. Entonces, lo que hace la ley es que todas las prácticas que no encajan directamente en el acuerdo desnudo, como es la limitación de producción, van a la práctica relativa. Lo que señalamos en la exposición es que la Comisión Europea ha acordado bastantes jurisprudencias en las cuales el pay for delay puede tener eficiencias en el mercado, pero va a ser sospechosamente anticompetitivo cuando tenga una duración indefinida mayor a 5 años. ¿Por qué? Porque mientras más hay restricción en el tiempo, obviamente puede haber menos eficiencias porque el medicamento genérico va a retrasarse más y va a haber menos posibilidad de que los consumidores ingresen al genérico con precio barato para su derecho a la salud. Sin embargo, acá hace 5 años exactos, ¿por qué? Porque justamente lo que ha querido Gabat es delimitar en cuanto al territorio en Yajalón y delimitarlo solo 5 años, no indefinido, no superando este parámetro de tiempo, para que pueda proteger su derecho a una inversión con una irritación estomacal que era una efecto secundario muy relevante en todo el mercado, y por ende lo que quería era nada más acotarlo a 5 años, pero según el parámetro de la Comisión Europea, los 5 años es una duración perfectamente definida y no excede el parámetro que empieza a serlo sospechosamente anticompetitivo. Gracias, es todo de mi parte. Yo tengo una pregunta que continúa un poco a la última de Juan Pablo, que está vinculado a esta justificación del pay for delay, en el que ustedes dicen, bueno, es un argumento de eficiencia para evitar que se infrinja con una patente. En realidad, argumentar un acuerdo entre competidores para que no se infrinja una ley que no es la de competencia suena raro. Es más, suena raro, ese no es el concepto de eficiencia económica que usamos en defensa de la competencia. Entonces, si pueden clarificar un poco esa idea, porque el argumento es creativo, está bien desarrollado, pero no deja de ser la práctica que más nos preocupa en defensa de la competencia, que es dos competidores restringiendo la oferta de uno. Gracias. Sí, muchísimas gracias. De hecho, por eso el pay for delay ha sido tan problemático, porque es cuestionable, de por sí suena raro. Pero ¿qué pasa? Que incluso si el pay for delay fuera una conducta presuntamente anticompetitiva, no encaja con el tipo infractor absoluto, por ende sí o sí vas a estar bajo el estándar de prohibición relativa, donde por más que se considere que es un acuerdo entre competidores, no todo acuerdo entre competidores es per se ilegal, solo aquellos acuerdos entre competidores que tengan que ver con 4 tipos infractores, ¿no? La fijación de precios, la división de territorios o clientes, la delimitación de producción y el reparto de licitaciones colusorias. Si no encaja, el acuerdo entre competidores puede ser sumamente problemático, sumamente sospechoso, pero sí o sí se va a pasar análisis de ganancias en eficiencias o de qué tanto introduce eficiencias en el mercado. Lo que hemos señalado es que si bien es un acuerdo entre competidores, no lo hemos negado, porque eso es imposible de negarlo, de todos modos tiene ganancias en eficiencias porque lo que protegía la propiedad intelectual era la fórmula, y lo que está utilizando Yaja Pharma era la fórmula, justamente la fórmula de a partir de la adribilina utilizar pasos farmacéuticos para generar un medicamento que combata la influenza. Dado que se protege la fórmula, la única forma o la forma más rápida de poder evitar un litigio inevitable de propiedad intelectual posteriormente era pactando con Yaja Pharma. Entendemos que suena raro, entendemos que es problemático, pero ya otras autoridades han fallado que el acuerdo Pay for Delay, como mencionaba en el caso de AbbVie ante Estados Unidos, AbbVie en el caso del juez estadounidense, ya han fallado que el acuerdo entre competidores puede per se tener ciertas eficiencias y por ende no se puede prohibir de manera absoluta. Muchas gracias. Y con esto quiero felicitarlos sinceramente porque la cantidad de antecedentes internacionales que los dos equipos han usado, los han aplicado bien, han sido, convengamos, el caso desde mi punto de vista es más difícil para el agente económico, y entonces la creatividad que han tenido para traer antecedentes, para buscar, yo los felicito. A la autoridad investigadora por el buen uso del sham litigation, el pay for delay, son un montón de antecedentes que tenemos que quienes llevamos muchos años en el mundillo los conocemos. Y ustedes son jóvenes y tal, y realmente los felicito. Un excelente trabajo a ambos equipos. Y me uno a esa felicitación. Toda esa investigación de precedentes no es sencilla, y utilizaron además buenos ejemplos de empresas nacionales, Serral, el de AbbVie. Faltó tal vez un poquito de tiempo, Alessandra, para que lo pudieras
exponer, pero también es muy interesante ese tema en particular, el de Humira, e igual la autoridad investigadora, digo, se nota el trabajo detrás para llegar a esta exposición. Pues de mi lado igual, me quiero sumar a las felicitaciones. La verdad es que ambos equipos impresionantemente bien expuesto, bastante fluido el diálogo, bastante sustentado. No se fueron solamente a la parte técnica, me encantó ver todos estos antecedentes, o sea que como bien dicen, ustedes son muy jóvenes, son antecedentes que si bien has estado en una industria como la farmacéutica y todo eso, lo conoces en la práctica, ¿no? No tanto en la teoría. Entonces, felicidades a ambos, la verdad es que muy buena exposición. Y pues bueno, un poco hablando de esta parte, me gustaría más conocer su criterio, un poco sobre la cláusula volar, ¿no? Para determinar una práctica abusiva en el mercado. Esta cláusula volar en México habla de que una patente, un producto patentado, 8 o 3 años, dependiendo del tipo de patente o de producto farmacéutico, puede usarlo un tercero para hacer cualquier análisis, para experimentar o para hacer alguna producción experimental. ¿Qué quiere decir? Que una vez que se tenga el vencimiento de la patente, es cuando al día siguiente se pueden salir todos estos genéricos, ¿no? Entonces, ¿cuál sería su opinión con respecto a esta cláusula volar y determinar que una conducta puede ser abusiva? Porque, pues, de alguna manera tenemos la información de la patente por terceros para que la puedan utilizar y experimentar. Sí, bueno, precisamente yo creo que en esto me enfocaría un poco más en el pay for delay, porque pues Yaha Pharma ya estaba haciendo la investigación y estaba preparándose para entrar al mercado con este medicamento cuando pues firmó este acuerdo, pay for delay, ¿no? Entonces, nosotros también consideramos que estaría pues infringiendo esta, esta cláusula volar, específicamente dentro del acuerdo internacional TEMEC, y estaría poniendo en riesgo el interés general, ¿no? O Sí, sea, creo que sí es muy importante esta cláusula específicamente en el pay for delay, porque se estaba haciendo todo este proceso previo de investigación, incluso antes de que se sacara la segunda patente de AD+. ok. ¿Puedo agregar algo por parte de la autoridad económica, investigadora, perdón? Igual nos centramos o sea, para la investigación de esa parte nos centramos en la cláusula específica, como comentó, para que, o sea, porque se obliga a no realizar ni comercializar ni producir. Realmente no habla respecto de la cláusula volar y de que se puede investigar. Entonces, justo también, como comentó Bárbara, fue que o sea, sí consideramos que se infringió la cláusula volar y lo sustentamos con el TEMEC. Ok, gracias. ¿Y me permitiría contestar el agente económico o es otra pregunta? Sí. Muchísimas gracias. Justamente lo que decíamos es que la cláusula volar justamente permite la investigación, ¿no? Y en el acuerdo Pay for Delay no hay ninguna cláusula que evite invertir en investigación y desarrollo para que después de los 5 años ya estén aptos para sacar al mercado un medicamento genérico de AD+, que también alivia la irritación estomacal. El único tema es que no se va a poder sacar al mercado en esos 5 años, es una limitación limitada en el tiempo, acotada en el tiempo, porque esto violaría derechos de propiedad intelectual y justamente nuestra posición es que ha sido una restricción en todos los casos relativa, ¿no? Que sí tiene que analizarse los efectos. Y acá solo para terminar, quería señalar de que incluso si se admitiera que la derivilina es muy importante para el tratamiento de la influenza y para la inhibición de la pérdida del olfato, acá señalábamos que el mercado es más grande porque bajo la misma lógica la autoría investigadora que consideran intercambiables el AD+, y la adelina, incluso si uno alivia la irritación estomacal y otro no, es decir, que uno tiene una finalidad médica adicional, bajo esa misma lógica el mercado es más grande porque también la oseltamivir no tiene la finalidad médica de la anosmia, es decir, de la pérdida del olfato, pero tiene otras finalidades médicas adicionales, cada uno tiene su valor agregado. Por eso señalamos que el mercado es más grande y en el peor caso que se nos impute una conducta anticompetitiva, los efectos es que se gana en eficiencia y no se llega a una ineficiencia total porque igual la empresa Generic Health podría recurrir a los Eltamivir y el Zanamivir por las razones de que sí hay una sustituibilidad razonable. De acuerdo, muchas gracias. De mi parte, yo no tengo preguntas.
Tenía nada más una y me la ganó al principio Juan Pablo. Este, pero también me quiero sumar a las felicitaciones de mis compañeros, para ambos equipos, la verdad, súper exposiciones, como bien mencionaba Fernanda, hicieron una amplia investigación de casos muy relevantes, actuales, eh, trascendentales para exponer sus propias posiciones. Creo que le dieron al clavo en todas las conductas. Ya nada más les digo un poquito el pay for delay lo habíamos escondido un poquito, pensando que iban a centrar en lo de dominancia, pero lo cacharon. Eso nos gustó mucho. Bueno, hablo por los que participamos en la elaboración del caso. Y nada más me queda agradecerles y hacerles el pequeño comercial en mi cachucha de mood, como no de juez. Que a las 12 tendremos una conferencia con un experto en regulación médica, también para complementar su aprendizaje del sector y lo que seguramente les interesa todavía más, ver los pases de grupo a la gran final que se dará en enero. Entonces los esperamos todos por allá. eh, y listo, me parece, Mariana, ahora sí que con que nos quedemos los jueces para poder deliberar, estamos. Sí, muchísimas gracias, equipo CSF y equipo JJKMA Asociadas por su participación. Les invitamos a dejar la sala para proceder a la deliberación de los jueces.